Viernes, 24 de enero de 2025. Materia familiar. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 202-9822. Tipo, aislada. Divorcio incausado. Cuando al decretarse la disolución del vínculo matrimonial no exista acuerdo entre las partes respecto del convenio, el juez debe dictar las medidas pertinentes para salvaguardar los derechos de los hijos menores de edad. Legislación del Estado de Puebla. Hechos. En la sentencia reclamada se confirmó la resolución del juicio de divorcio incausado en la que, al no existir acuerdo entre las partes respecto al convenio a que se refiere el artículo 443 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el juez natural disolvió el vínculo matrimonial y dejó a salvo sus derechos para que posteriormente dirimieran este aspecto en la vía incidental, de conformidad con el artículo 447 del propio ordenamiento. Dentro de las cuestiones a tratar en el convenio se encontraba lo relativo a la guarda y custodia de la hija menor de edad de las partes, la determinación de cuál sería su domicilio, el régimen de visitas y convivencias, la administración de alimentos y su garantía. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando no exista acuerdo de las partes respecto del convenio relativo a la disolución del vínculo matrimonial y ello pueda trastocar los derechos de los hijos menores de edad, el juez debe dictar las medidas pertinentes para salvaguardar sus intereses durante el lapso en que las partes tramiten el incidente respectivo y éste sea resuelto en definitiva. Justificación. La disolución del vínculo matrimonial sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares que se relacionan con los derechos y obligaciones respecto de los hijos menores de edad, como la guarda y custodia, las visitas y convivencias, así como los alimentos. Estos aspectos no pueden permanecer indeterminados mientras las partes decidan promover el incidente respectivo y hasta que éste se resuelva en definitiva, sino que en aras de proteger el interés superior de los hijos menores de edad, deben resolverse sin dilación alguna para no dejarlos en estado de indefensión. Ello no implica que se estén resolviendo de fondo las cuestiones referentes a los derechos de los hijos, ya que en todo caso las medidas que se tomen serán provisionales, hasta que se definan de modo decisivo en el incidente respectivo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 2 de 3. Registro digital, 202-9824. Tipo, aislada. Emplazamiento a una controversia del orden familiar en el extranjero. La omisión de exhibir la traducción de la carta rogatoria no es un mero formalismo que pueda obviarse conforme al párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución General, por lo que la reposición del procedimiento por esa causa no afecta el interés superior del menor de edad involucrado. Legislación civil aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En una controversia del orden familiar iniciada en los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se dictó sentencia de divorcio en donde se fijó una pensión alimenticia a favor de una persona menor de edad y se declaró la patria potestad compartida. Posteriormente, la madre se trasladó a la Ciudad de México para continuar el procedimiento con el fin de que la guarda y custodia del infante quedara exclusivamente a su favor. El progenitor promovió juicio de amparo indirecto como tercero extraño por equiparación, en el que el juez de distrito determinó sobreseer en cuanto al acto reclamado al actuario adscrito al juzgado de origen y conceder la protección constitucional al estimar que el quejoso no fue debidamente emplazado a juicio en el extranjero, ante la falta de traducción de la carta rogatoria. Sin embargo, al interponer el recurso de revisión, la recurrente consideró que debió privilegiarse la solución de la litis sobre los formalismos procedimentales, en atención al interés superior del menor de edad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al constituir la traducción de la carta rogatoria un requisito esencial, como lo establecen los artículos 56, fracción 2 y 108 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, la omisión de exhibirla junto con el emplazamiento a una controversia del orden familiar practicado en el extranjero no es un mero formalismo que pueda obviarse, conforme al párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución General, por lo que la reposición del procedimiento por esa causa no afecta el interés superior del menor de edad involucrado. Justificación. Lo anterior, porque el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General establece que los jueces deben privilegiar el fondo sobre la forma.
pero cuando se trata de una de las formalidades de mayor magnitud, como lo es el emplazamiento. Este debe cumplirse cabalmente al tratarse de la mayor entidad procesal que ha sido calificada así por el alto tribunal del país. Ahora bien, cuando en un asunto se tramita una carta rogatoria para el emplazamiento en el extranjero, en donde se eligió el idioma que no era el oficial en México, inglés, se estima necesaria su traducción. Conforme a los artículos 56, fracción 2 y 108 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Porque ese requisito formal involucra un derecho sustantivo, que es fundamental en atención al derecho de audiencia. En ese orden de ideas, la tramitación de una controversia del orden familiar con un emplazamiento defectuoso no es un mero formalismo que pueda obviarse, lo que lleva a concluir que el fondo no es absoluto. Porque está condicionado a que no se vea afectada la igualdad entre partes, conforme al principio de seguridad jurídica. Y el hecho de que el juzgador ordene reponer el procedimiento para que se emplace correctamente al demandado no afecta el interés superior del menor de edad involucrado. Porque primero es necesario que su progenitor sea emplazado correctamente al juicio de origen para que haga valer sus derechos adecuadamente, lo que conlleva que de las pruebas que ofrezca en el juicio de origen, el juzgador al valorarlas pueda determinar adecuadamente qué es lo que más le conviene al infante, pues de otra manera, ante la falta de certeza jurídica, podría traerle un mayor perjuicio respecto a sus derechos, de lo que se colige que resulta necesario que se integre a la litis del juicio natural para una adecuada defensa del enjuiciado. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 202-9838. Tipo, aislada. Reconocimiento de paternidad. Procede el amparo indirecto contra la resolución que declara infundado el recurso de reclamación que, a su vez, se interpuso contra el auto que admitió a trámite ese juicio, promovido por el donante de un procedimiento de inseminación artificial. Hechos. Se desechó la demanda de amparo indirecto contra la resolución que declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto contra el auto que admitió a trámite la demanda del juicio de reconocimiento de paternidad, instado por el donante de un procedimiento de inseminación artificial, al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23. En relación con el diverso 107, fracción v, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo. Por no ser un acto de imposible reparación, sino uno de índole procesal impugnable a través del amparo directo contra la sentencia de fondo, si fuera desfavorable a los quejosos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el amparo indirecto contra la resolución que declara infundado el recurso de reclamación que, a su vez, se interpuso contra el auto que admitió a trámite el juicio de reconocimiento de paternidad, promovido por el donante de un procedimiento de inseminación artificial. Justificación. Entre los derechos humanos reconocidos en favor de la infancia se encuentra el derecho a la identidad, por ser inherente al ser humano y que puede comprender otros derechos, como el derecho al nombre, a la nacionalidad o a conocer la filiación y el origen, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que México es parte. En los juicios de reconocimiento o desconocimiento de paternidad, el derecho a la identidad es un derecho de los infantes y no una facultad de los padres. Por lo que si bien en esos procedimientos se cuestiona el origen biológico, en determinadas circunstancias no se tiene que agotar con ese elemento, pues existen otros a considerar, como la preservación en beneficio del niño de vínculos familiares, ello cuando no hay coincidencias entre el origen biológico y la filiación jurídica. En los derechos reproductivos, en particular en el empleo de un tratamiento de inseminación artificial, el derecho a la identidad reconocido en el artículo 4. Constitucional se dota de contenido bajo una doble connotación. 1. Respecto de las consecuencias jurídicas que surgen por quienes se someten a esos tratamientos, los padres, y 2. En relación con el impacto que se produce en los hijos nacidos bajo esas técnicas. Al estar en presencia de un tratamiento por inseminación artificial homóloga o heteróloga, como técnica a través de la cual las personas tanto en lo individual como en pareja pueden ejercer su derecho a formar una familia. En el juicio de reconocimiento de paternidad lo primero que habrá de verificar el juez es en cuál de esas dimensiones, individual o en pareja, se realizó el tratamiento, además de corroborar la modalidad del mismo para que, después de ello, determine si existió o no
consentimiento de la persona que no aportó material genético, lo cual constituirá uno de los elementos para integrar la filiación de un hijo nacido dentro del matrimonio. Aspectos que ayudarán al análisis sobre la legitimación del donante para instar dicho juicio. Atendiendo a lo sostenido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/2005 PS. No procede desechar una demanda de amparo indirecto en la que se reclama la confirmación de la admisión de dicha litis natural. En particular al no existir certeza absoluta de que se actualice de manera notoria e indudable una causal de improcedencia. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.